Jóvenes, muy buenos días. Nuevamente me da muchísimo gusto saludarlos. Esta es nuestra segunda clase de la asignatura de seminario de tesis. El título de esta clase se llama ¿Cómo se hace un marco teórico? La semana pasada les dejé una actividad que corresponde a la entrega del día 11 de abril. Era hacer el marco teórico, la primera parte de su marco teórico. Esta clase la preparé de manera que ustedes entiendan un poco más qué es lo que debe contener el marco teórico, cómo se hacen las citas textuales y cómo son las referencias bibliográficas. Les mencionaba la semana pasada que el marco teórico es prácticamente el cuerpo de nuestra tesis, pero más que el cuerpo, yo me atrevo a decir que era como el esqueleto, que es como el esqueleto de todo nuestro trabajo de investigación, porque es lo que va a sustentar nuestro trabajo de investigación desde un punto teórico. Los elementos que debe contener, o algunos elementos más importantes que debe contener un marco teórico, de primera entrada debe de tener una definición. En ella vamos a presentar el concepto de lo que es nuestra enfermedad, nuestra técnica, nuestro método, nuestro procedimiento, nuestro protocolo, todo aquello que nosotros estemos investigando o que a nosotros nos sea de interés en nuestra investigación. Después vamos a poner clasificaciones. Si esta enfermedad o este procedimiento tiene una clasificación, vamos a plasmarlo dentro de nuestro marco teórico. Inmediatamente vamos a hablar de manera general de todo aquello que puede ayudarnos a complementar la información que debe contener nuestra investigación desde el punto de vista científico. Para ello vamos a tener que citar algunos textos y vamos a tener que tener fuentes bibliográficas o referencias bibliográficas. Todas estas referencias deben de estar en torno a nuestro tema de investigación. Les decía la semana pasada que si yo quiero investigar un tema como el de la caries, pues lo primero que voy a hacer es definir qué cosa es la caries. Después voy a poner la clasificación de caries. En este caso la clasificación de caries corresponde a la clasificación de Black, así que tengo que describir todas aquellas clases que se encuentran dentro de la clasificación de Black para que sea parte de nuestro marco teórico o parte de mi marco teórico que yo voy a presentar. Y después voy a poner todas las generalidades. ¿Qué corresponde a la parte de las generalidades? Bueno, pues todo aquello que usted va a utilizar como herramienta extra a su investigación. Por ejemplo, si yo voy a investigar los factores que determinan la presencia de caries en niños de preescolar, pues tengo que investigar qué cosa es educación, cuáles son los niveles educativos, a qué edad los niños presentan sus primeros dientes, a qué edad o cuáles son los tipos de caries que corresponden o que se presentan en niños, la dentición infantil, la dentición permanente, la diferencia que hay entre una y otra, los tipos de tratamientos que existen para poder solucionar el problema de la caries, los métodos preventivos, etcétera. Todo aquello que me vaya a servir para poder complementar de manera general mi investigación lo voy a introducir dentro de mi marco teórico. Por eso es que muchas veces uno piensa, no, pues voy a hacer unas 5 hojitas. Y no, conforme vas avanzando vas viendo que hay cosas extras que te pueden ir sirviendo y lo puedes ir complementando, lo puedes ir agregando a tu marco teórico y es realmente factible que esto se haga. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, la problemática existente dentro de los estudiantes cuando se tienen que citar textos. La mayoría no sabe citar y eso es una gran problemática dentro del seminario de tesis o dentro de los métodos de investigación, porque prácticamente cuando no estamos citando a un autor, prácticamente estamos plagiando esa información. Y el plagiar información de un autor es prácticamente un delito, por lo cual hay que darle a ese autor pues su merecido reconocimiento por el texto que nos está prestando de alguna manera. Pero para empezar tenemos que entender qué cosa es una cita. Bueno, una cita es un párrafo o una idea extraída de una obra para apoyar, corroborar o contrastar lo expresado en un reporte o informe de investigación. Existen dos tipos de cita, la cita directa y la cita indirecta. La cita directa se escribe
textualmente. Es breve, menor a 5 renglones. Se inserta dentro del texto entre comillas. La referencia se coloca después de mencionado el texto. Se pone entre paréntesis y antes del punto. En cambio, una cita indirecta es la mención de ideas de un autor, pero con las palabras de quien las escribe. Se incluye dentro del texto sin comillas. El apellido del autor se incluye al principio del texto al mencionar la idea. A continuación vemos un ejemplo para una cita directa y un ejemplo para una cita indirecta. En el caso de la cita directa, hace rato mencionábamos que debe de ir al final del texto, entre paréntesis y antes del punto. De manera contraria, la cita indirecta menciona primero al autor y después presenta el texto. Aunque el texto sigue siendo el mismo, la presentación de la cita cambia prácticamente el orden en el que se presenta. La referencia bibliográfica es completamente todo lo contrario. En esta se presentan los datos de los libros, revistas, páginas de internet, reportes, informes, etc. Todo aquello que nos pueda servir para nuestro trabajo de investigación. La referencia siempre se coloca al final de todo nuestro trabajo de investigación. Va colocados consecutivamente en orden alfabético o en orden en el que se mencione según el tipo de formato textual que se esté utilizando. En este caso nosotros vamos a utilizar el formato APA 2020. Se van a incluir en ella solo las referencias consultadas directamente por el investigador, no lo que alguien más nos dijo que leyó en algún lugar, no, es lo que nosotros encontramos de manera directa. Solo podemos referenciar textos completos, no resúmenes. Muchas veces por ahí nos encontramos algunos reportes de investigación o algunos trabajos de investigación que se presentan en revistas de investigación, para hacer la redundancia, y a veces ahí en la primera parte de esos trabajos de investigación o de esos artículos viene un pequeño resumen. Nosotros no podemos utilizar textos de resúmenes, tenemos que utilizar textos de investigaciones o de información completa. Otro punto muy importante para un trabajo de investigación es que los documentos que vamos a referenciar deben ser actuales mínimos a 5 años anteriores a la realización de nuestra investigación. Y solamente podemos utilizar de años anteriores cuando sea un motivo histórico, tengamos que presentar algo de, pues como una referencia histórica, entonces sí podemos utilizar dicha cita textual. Y obviamente pues referenciarla. En esa diapositiva podemos ver unas referencias bibliográficas de un trabajo de investigación y podemos identificar muy claramente que encontramos primero que están en orden alfabético, que la mayoría, o más bien dicho todas, tienen la fecha en la que se realizó esa información. Podemos ver también o podemos identificar que hay datos de libros, de revistas, de manuales, de protocolos y de un informe de investigación. De hecho, las referencias se pueden hacer en una aplicación que tiene Word o en una herramienta que tiene Word de manera muy fácil, muy práctica y muy sencilla. Y también, de hecho, la misma herramienta nos ayuda a hacer citas. Bueno, jóvenes, yo espero haberlos ayudado con un poco más de información a través de estas diapositivas, a través de esta clase. Si tiene alguien alguna duda, por favor se puede acercar, ya sea en el grupo o de manera personal a través de un mensaje, y con muchísimo gusto le apoyamos explicándole un poco más la actividad que tienen pendiente de entrega. Que tengan una feliz semana, que
que sigan guardando las debidas recomendaciones de la contingencia y espero poder verlos pronto en la clase ya de manera física. Que tengan un muy, pero muy buen fin de semana.